para el salón. ¿Dónde nos habíamos quedado? Habíamos visto este circuito todavía. En el diodo Sender, profesor, nos quedamos, me recuerdo. Expliqué el diodo Zener. Ahí expliqué esto. Mejor dicho, puedo haber explicado así rápido, ¿no? Porque esto es básico para aprender. Expliqué por qué el B sub S máximo, mínimo, B sub Z máximo, B sub Z mínimo, L máximo, mínimo y L, ¿no? ¿He explicado eso? Esa parte sí, profe. Ah, Sí, ¿y ya por qué es el máximo? A ver, joder, que me ha contestado. no es como que una fórmula que se saca para nivelar el... No, 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 físicamente, si les he explicado físicamente. Ah, Ah, no, solamente dijo que es así siempre, ¿no? Es como que ¿Sí? un resultado, la resistencia ahí es el resultado de la fórmula obtenida ahí. ¿Cuál es el de acá? No, 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 si les he explicado físicamente, por ejemplo, ¿por qué varía esto de acá B máximo, B mínimo? ¿Por qué varía acá L máximo y L mínimo? Esa es la parte que les digo físico o es una explicación física del circuito. ¿Les he explicado eso? Porque si no saben eso no van a poder resolver el problema, pues si no es aplicación de fórmula nada más. Y generalmente no vienen así, pues, la prueba. Tienen No, que profe, saber. no, esa parte no, porque es máximo, porque es mínimo. Ya, ya, eso voy a explicar entonces. Ya, presten atención. Lo voy a hacer rápido, nada más para que puedan presenciarme el profesor, trabajo del día. Ya, pero cuando no entienden, me pregunten, porque si no saben eso, no van a poder dominar esa parte de acá. Bien. Bueno, lo voy a hacer así un poco, bastante, como digo, con palabras sencillas, fáciles para poder entender este proceso. ¿Ya? En cuanto a la simbología, ya saben que la simbología simplemente es para reconocerlo en el plano el dispositivo, ¿no? Si yo miro así una simbología de esta naturaleza, yo sé que es un yodo Zener. Y si yo sé que es un yodo Zener, ¿por qué? Porque no es común, pues es su simbología de yodo Zener, ¿no? Con dos rectas así inclinadas, ¿no? En la punta, que eran rectas nomás, cuando era una recta horizontal, cuando era, se puede decir un yodo común y corriente, pero cuando es Zener, tiene dos incrementos, ¿no? Paralelas con esta, pero oblicuo. Entonces, como la que se muestra, pues. Ya, entonces, de esa manera ya lo reconoce que este es un yodo Zener. Y además, el dato es de que este yodo siempre trabaja en población inversa, típico. Sin que esto no quiera decir que esto puede trabajar en población inversa, puede trabajar. ¿Por qué no trabaja? Porque simplemente el yodo común y corriente es mucho más barato que este. Y por lo tanto, yo no voy a usar un yodo común y corriente si va a trabajar como si fuera un yodo normal, ¿no? En cambio, si esto quiero hacer trabajarle como un regulador de sección, entonces ya no puedo hacer eso, porque esto siempre trabaja en corrección inversa, para que mantenga la sección de voltaje inverso. Entonces ahí sí yo no puedo reemplazar con un yodo común y corriente. Por eso que esto de acá se usa exclusivamente en corrección inversa, pues acá le puse corrección inversa. Entonces su trabajo acá ya saben, es como la que estoy indicando acá. Lo cierto es que en este caso particular, es la curva que la que estoy mostrando, la que está ahí, ¿no? Dentro de esto. Ya saben que acá viene la curva en proporción directa, es igual que un yodo, en proporción inversa también casi es igual de un yodo, pero hay que entender que la corriente desde este punto hasta la tensión Zener, hasta acá, hay una pequeña corriente inversa, pero esa corriente inversa es despreciable, casi cero. Y si es cero idealmente, entonces no si la sección acá, miren ustedes en este caso, si esto fuera cero, estamos diciendo no hay corriente, sería un circuito abierto.
ese acá, como la corriente cero, es como si no estaría conectado esto, porque no pasa nada de corriente por acá. Entonces, toda la corriente que viene por la resistencia RI pasa por la resistencia RL. Y ahí habría dos resistencias que están en serie. Y se aplicaría, pues, eh, se puede decir, la tensión entre dos se puede decir, resistencias que están en serie, ¿no? En función de la tensión de entrada, ¿no? Entonces se podría calcular. División de tensión que llamamos, ¿no? Particularmente en circuitos. Bueno, entonces ya no tendría pues, que ver en nada, como si hecho, como no pasa la corriente, como si no estaría conectado y como solamente habría la conexión de RI y RL, ¿no? Y esta fuente. Entonces ya ahí sí se puede aplicar Kirchhoff con esas dos. Pero ese es cuando todavía acá es cero, pues cero acá cero, ¿no? Hasta llegar ahí. Cuando llega la tensión Zener, ahí sí hay una corriente Zener, ¿no? Entonces ya va a haber una corriente Zener, entonces ya no, la corriente que viene por acá ya no va a ser cero, sino va a tener una, un valor. Pero ese valor, lógicamente, va acompañado con una corriente que va a pasar, porque esto se hace como un cortocircuito y pasa la corriente por acá. Pero acá va a mantener entre sus terminales la tensión, para ese caso particular que me estoy dando como ejemplo, 3 voltios. Tensión C de 3 voltios. Entonces acá ahora los 3 voltios aparecerán. ¿Podrá aumentar más de los 3 voltios? Por supuesto que puede aumentar más la tensión de acá, ¿no? Puede aumentar más. Pero él, como es un regulador de tensión, va a mantener los 3 voltios. El resto de la tensión que ha aumentado y no, esto se mantiene constante, va a aumentar acá en esa parte del potencial, porque está aumentando esto. Pero acá no le afecta porque se lo enclava, lo pone en 3 voltios nada más, como el ejemplo. Profe, Sí, una duda, o sea, cuando llega a ese voltaje específico se comporta más como una fuente, ¿no? Bueno, exactamente, pero en realidad es una fuente virtual, ¿no? Porque esa fuente existe si existe la tensión de entrada que es B sub S, ¿no? Si no, no existiría. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? y profesor, Sí, te escucho, te escucho. ¿también tiene un voltaje de ruptura esto o no para quemarlo o no? Si tiene un voltaje de ruptura, ¿me dices? Ajá, porque si se comporta como una fuente fija y dice que mientras más aumentamos se mantiene fijo, ¿no hay un voltaje para que esto se queme? Recording in progress. A ver, repíteme la pregunta, a ver. Preguntaba si es que, como en los diodos pasados decía que había un voltaje también para que esto ya se queme, quería saber si con el CNR pasaba lo mismo, había un voltaje también para quemarlo, ¿Cómo para quemar? No se entiendo. para que se dañe, O sea, un profe, voltaje, deje de funcionar, básicamente. ajá, para que se dañe, algo así. Para que se malogre. Ajá, Ajá, y deje ya no funcione No, eso está estar hecho con el... exclusivamente para que pueda trabajar a la sección Zener, trabaja como un regular. Mejor dicho, está fabricado para eso. Lo cierto es que hemos dicho también que no es pues a millones de voltaje y si siguen poniendo 3 voltios, ¿no? Eso es algo iluso. Ya te he dicho que esto de acá siempre trabaja bajo un cierto rango. No es así. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es ese rango, profe? En ese sentido simplemente hay variedades de este yodo Zener que pueden trabajar, por ejemplo, eso va a mantener sus 3 voltios, por decir algo, ¿no? Si esa tensión que está llegando acá o que va a llegar acá, porque se mantiene a 3 voltios, ¿no? Él se sigue aumentando, por decir, aumenta a 20 voltios y acá como hay 3, acá queda 17, ¿no? 17. Y así, y seguirá aumentando y eso significará pues, que también al aumentar, sería aumentar esta corriente, ¿no? Porque aumentaría mejor dicho, esa diferencia de potencial y por lo tanto al aumentar esto aumentaría la corriente. Al aumentar la corriente aumentaría la corriente del centro, ¿no?
o disminuiría dependiendo, ¿no? Porque está conectado a una carga, ¿ya? A una carga. Entonces, no es hasta el infinito, pues tiene un parámetro. Va a llegar, por ejemplo, si yo pongo 1000 voltios y de repente no, antes de 1000 voltios no vas a resistir y va a hacer pasar la corriente acá. Y si esa corriente que viene inversa por acá, que está viendo una corriente inversa, yo sé, que sabemos que es inversa según el gráfico, ¿no? Una corriente inversa. Es demasiado grande y es muy de baja potencia, se va a recalentar, ¿no? Y se puede fundir el material interno, ¿no? Entonces deja ya de ser un yodo. Ahora que dependiendo de esta tensión, esto podría malograrse o se puede recalentar nada más y después se enfría y nuevamente está normal, pero va a ser recalentado, ¿no? Profe, una Pero consulta. eso ya sería, que te digo, probarlo ya en el laboratorio si se ha malogrado o no, ¿no? Si está cumpliendo sus características que manda el fabricante, ¿no? Profe, una En su consulta. manual para poder saber si está todavía bueno. Sí, te escucho. ¿Cuál es el rango que soporta ese diodo Zener? El Hay rango de potencia. diferentes rangos, ¿sabes? Por eso hay diferentes tipos de iodos Zener, pues. Algunos que pueden soportar por decir 30, 40, 50 amperios, ¿no? 60 y mucho más, ¿no? Hay variedades. Y cada uno tiene ¿cómo se llama? Su característica eléctrica que lo da el fabricante, ¿no? Y ustedes En van a cuestión leer el a manual. potencial, profe. En cuestión a potencial. El potencial también varía, hay variedades. Por ejemplo, lo típico ahora es 2.5 voltios, ¿no? Para los circuitos integrados. Antes era 5 voltios, hay de 5 voltios, hay de 6 voltios, hay de 3 puntos, de 3 voltios, de 3.5. Hay de 12 voltios, hay de 18 voltios, hay de 32 voltios, hay de 64 y así hay variedades. ¿Por qué hay variedades? Porque dependiendo pues en qué van a usar, ¿no? De repente en un circuito industrial, de repente en un circuito de investigación, de repente en un circuito comercial, que es, por ejemplo, para el caso de los cargadores de batería, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, los cargadores de batería necesitan actualmente? 3 voltios, ¿no? Antes era 5 voltios, ahora trabajó hasta 2.5. Claro, baja la tensión CN, pero la corriente a veces pues, pide ese cargador de batería 1 amperio o 0.5 amperios, ¿no? Uno de los que pide menos corriente de repente. Algunos pedirán de repente 2 amperios. Entonces, para eso tiene que ya uno mirar el manual de fábrica para saber cuál de ellos va a usar, ¿no? Para ese proyecto que él va a hacer, ¿no? Entonces, eso ya viene acompañado, como digo, de su característica eléctrica que lo entrega el fabricante. Eso lo entrega el fabricante. ¿Ya? Pero el funcionamiento, el trabajo, que lo que estamos explicando, es lo mismo para todos. No varía eso. ¿Ya? Entonces, ya creo que más o menos nos estamos entrando. Ahora viene lo siguiente. Yo voy a la parte física. Yo estoy explicando más la parte física. Ya la parte, se puede decir, solamente que es elemental. No es tan difícil. Ahora, yo lo puedo hacer complejo, ¿no? Pero hacerlo complejo o operativo de repente y un poco más difícil de repente para que entre varios conceptos de circuitos eléctricos, uno. Entonces, si lo jalo, lo estaría jalando porque no saben el curso de circuitos eléctricos uno. Que ustedes si han llegado acá es porque deben saber, ¿no? Se puede poner, pero yo no tengo esa costumbre para poner ese tipo de problemas. Generalmente pongo problemas que sean más orientados al curso, porque al final a mí lo que me interesa es que el alumno aprenda el curso. Se supone que ya los profesores han puesto de su parte de circuitos y les enseña muy bien y los que han aprobado pues porque saben, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces yo más me ocupo en la parte, como ustedes están viendo, más la parte operativa del circuito, la parte que estamos haciendo. Lo demás lo usamos como complemento, ayuda para poder resolver los problemas, ¿no? Como ustedes han visto que no son complicados. Ya esto en este caso sí vamos a explicarlo y vamos a ver que simplemente se emplea
Se puede decir circuitos eléctricos 1, o no, circuitos electrónicos 1 o circuitos eléctricos nada más, ¿no? Entonces, nos estamos ayudando con eso, con este herramienta. Ahora, lógicamente, explico un poco de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos 1, porque es parte del curso, ¿no? Entonces, ahí sí, esa parte no lo han visto circuitos eléctricos, pero es otra cosa, circuitos eléctricos, los otros circuitos electrónicos 1. Ya son análisis de la tensión y corrientes debido a los componentes, ya es otra cosa ya. Bueno, entonces lo cierto es de que acá en la entrada, como están viendo, por ejemplo, este circuito así como está, tiene una tensión de entrada continua y tiene una tensión de salida también regulada, continua, porque si es continua, da continua, pues. No estamos explicando nada de cómo ha llegado acá la tensión, pero sí lo voy a explicar ahorita para poder analizar ese circuito físicamente. Entonces les decía, por ejemplo acá, que este B sub S, ¿quién lo entrega esta señal B sub S? Lo típico que le entrega va a ser la compañía peruana, ¿no? En este caso eléctrica, ¿no? La compañía peruana eléctrica, en el caso de nosotros. Él nos entrega esa energía. Lo que hay en toda casa hay un enchufe, ¿no? Así común. Entonces, ese es lo que entrega. Pero esa tensión que nos entrega, ¿no? Lógicamente va a entrar acá, que les digo, acá vamos a ver, vamos a explicarlo nomás acá para que vean a qué me refiero y después lo borro, ¿no? Acá voy a poner la entrada, ¿no? ¿Qué cosa es? Acá una señal senoidal, 220 voltios, ¿no? Acá vamos a poner 220 voltios, ¿no? Y lógicamente a la salida, yo sé que esta es una fuente de un conversor de corriente alterna, corriente continua, porque es continua. Entonces a la salida, lógicamente voy a tener una tensión ya no alterna, sino una tensión continua, que es B sub S. En este caso en particular, me he dado como ejemplo, es la tensión Zener, y esa tensión Zener es prácticamente, ¿no? Si es que quisiéramos hacer fondo, pero yo estoy llegando acá de la tensión que me llega acá que lo he convertido a B sub S, que es una continua, ¿no? Lógicamente, de ahí va a llegar a la tensión Zener, y la tensión Zener que hemos tomado como ejemplo, voy a conservar el mismo ejemplo, ¿no? Que es 3, hemos dicho la tensión Zener es 3 voltios, ¿no? Acá está 3 voltios, ¿eh? Como ejemplo. No sé si están mirando acá 3 voltios. 2.9, 3.9, mejor dicho, 0.1 menos y 0.1 más, ¿no? Ahora, a decir que 2.9 ya casi es 3, entonces pues se llama 3 machín de la tensión, ¿no? Decir que esto de acá sube hasta este punto, 3.1, es lo mismo que 3, es el cálculo. Entonces no hay ninguna variación, eso no va a afectar en nada el equipo, lo va a mantener constante. La variación es mínima, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta. Ahora, en cuanto a esto, para que me llegue esta tensión, como digo, sale de la compañía de teléfonos de eléctrica que tenemos, y eso nos entrega una tensión B sub S. Hacemos esa conversión, ¿no? Nosotros ya hacemos un circuito que nos salga B sub S, una continua. De una alterna nos sale una continua, ¿no? Entonces esto prácticamente sería un conversor de AC a DC, pues. Conversor. El conversor. Bueno, yo sería un conversor, ¿no? B sub S. Ahora ya entrando acá el B sub S, ya sirve para alimentar a B sub L. Y es otra cosa, de B sub L vamos a conseguir, de B sub S conseguimos, y a lo que nos entregado de electrónica, conseguimos B sub S, ¿no? Eso es lo que tenemos. De ahí tenemos que hacer todo un circuito, ¿no? A ver cómo es ese proceso. Vamos a no lo voy a poner, para poder centrarme acá nada más.
Ya, entonces estamos en este caso. Ahora, lo que tienen que saber es que la señal de entrada que nos entrega a la compañía eléctrica, ¿no? Puede, en cierto momento, no es constante, no es estable, como lo que hace diodos Zener. Varía, ¿no? En la noche, por ejemplo, cuando todos prenden sus focos, equipos, etcétera, o industria que trabajan de noche, entonces, como la mayoría prende, usa la energía eléctrica, de lo que es 220, ¿no? Baja a veces hasta 200 voltios. 200 voltios, ¿no? Y también puede no bajar, porque en la mañana, a veces cuando todo el mundo apaga su energía, a veces sube hasta 240 voltios. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir de que acá va a haber una sección máxima y una sección mínima donde va a oscilar lo que nos entrega la empresa eléctrica. Entonces no es constante, no es 220, y ustedes lo pueden comprobar con un multímetro en su casa, ¿no? Entonces, pero lo que me hace corriente alterna. Pero como yo esto va como referencia a 220 voltios y a base de esto he diseñado para que me dé la salida, por decir algo, ¿no? A ver qué podríamos decir, unos 10 voltios, por decir, ¿no? 10 voltios se puede dar acá de entrada, ¿no? Entonces, a mí aparentemente esto me está saliendo 10 voltios. 10 voltios sería. Ya sería más o menos la tensión en este caso versus eso. La que yo estoy llegando de 220 alterna lo estoy convirtiendo a 10 voltios continuos. Pero esta tensión que está saliendo, como ustedes están mirando acá, ya saben por qué varía físicamente, eso es lo que quería explicar. Va a variar también acá, pues, físicamente. Si cuando es 240, como no hay ningún estabilizador de tensión, tendrá que aumentar de 10 voltios algo más, porque está ingresando 240, ya no 220. Y cuando baja 200, entonces ya no está a 220, entonces esto será menos de 10 voltios, porque ha bajado la señal de entrada. 10 voltios es cuando entra 220 voltios, pero si aumenta, aumentará también esto. Y si disminuye, disminuirá también la salida. En conclusión, ahí aparece la palabra que he puesto acá. VSUS es máximo y VSUS es mínimo. Eso ya va a depender de la empresa eléctrica, ¿no? Acá de Lima, por supuesto, porque acá está la central para el caso de Lima. Para el caso de provincias, en provincias será pues otro valor, de repente será más inestable o será mejor, no sé. Habría que hacer una investigación en cada zona, ¿no? Pero lo cierto de todo eso es que varía esa sección, no es constante, no es se puede decir, una sección estable, ¿no? Es variable con el tiempo. Entonces, si esto es variable de entrada, la salida va a ser variable, ¿no? La única diferencia va a ser que acá ingresa continua y acá sale, alterna y acá sale continua. Si varía acá también varía la continua. Si varía la alterna, varía la continua. Listo, porque no hay ningún, ¿qué cosa? Estabilizador de sección en el circuito que hemos armado, ¿no? Para encontrar la tensión que deseamos, en este caso 10 voltios. Bueno, entonces ya saben por qué se produce el VS máximo y VS mínimo. Ahora voy a explicar por qué se trata L máximo y L mínimo, la corriente en la carga. En la carga digo porque es el nombre típico que le dan load, ¿no? Pues en inglés estoy leyendo tal como estoy leyendo en castellano, no estoy pronunciando en inglés, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que eso prácticamente es lo que acabo de mencionar, pero ya no tiene nada que ver con lo que es esta sección de acá. Tiene otro concepto físico. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Porque acá yo he puesto una sección Zener y sí es un regulador.
acá puede variar, pero dentro de ese circuito no debe variar el B sub Z, debe mantener lo que he dicho, 3 voltios. Acá de entra 10 será 3 voltios, de entra 20 será 3 voltios, de entra 8 será 3 voltios. Mejor dicho, a partir de que va aumentando más de 3 voltios, o igual a mayor de 3 voltios, ¿no? Mayor o igual que 3 voltios, lógicamente va a mantener su tensión acá, ahí sí. Pero ya les he dicho, como lo que me estaban preguntando al comienzo, ¿no? Pero esto, ¿hasta dónde aguantará el profesor? Si le pongo 10.000 voltios, bueno, física, ¿seguirá haciendo acá 3 voltios, como usted dice? No, pues eso, si quisiera yo tener ese tipo de iodocenes, podría pedir al fabricante que me dé ese tipo de iodocenes para ese trabajo que quiero hacer. Entonces, hay valores comerciales que se ajustan de acuerdo a nuestro diseño. Ahora, hay también iodocenes que tú vas a fábrica, donde fabrican ellos, le dices, quiero que me hagas este tipo de iodocenes con estas características, y él se fabrica, pues. Es como ir a una panadería, ¿sabe qué? Quiero que he hecho mi torta y quiero que lo dores y cuánto me cobran, ¿no? Entonces, dinero, pues. También con los componentes sucede lo mismo, ¿no? O también ya están hechos, ¿no? Porque pues, bueno, ¿para qué ustedes hacen su queque? Si acá usted lo puede comprar, acá tiene el queque y le cuesta más barato, etcétera, ¿no? Sí, pues me cuesta más barato, pero no está hecho con los ingredientes que a mí me gustan, ¿no? O etcétera. Lo estoy haciendo mejor, con mayor cantidad de pasas, etcétera. Entonces ya sabrá por qué lo hace. Estoy haciendo una analogía, pero que sale del lugar, pero que me dé la idea por qué razón es lo que estoy queriendo que este iodocener tenga ciertas características. Para responder a esa pregunta que me estaban haciendo al comienzo de clase. Ahora, lógicamente, acá ya es otra cosa, ya. Acá me está entregando los 3 voltios, ese sí es un regulador, ya, ¿no? Pero acá ¿qué cosa es la carga? LOA dice no carga. Bueno, en nuestro lenguaje ya técnico, carga es lo que, por ejemplo, en este caso, puede ser un celular, un cargador de celular, que les va a pedir, por decir, 1 amperio de corriente. Esa es mi carga. Eso es lo que voy a alimentar con iodocener, que lo que va a hacer es darle al celular 3 voltios, constante, para que él pueda cargar su batería. Le pide 1 amperio, le va a entregar 1 amperio. Porque para eso lo estoy diseñando yo. Entonces, porque quiero con este estabilizador cargar mi batería, yo mismo lo he fabricado. Bueno, quiero, pues. Y también digo, bueno, pues yo esto funcionaba con pilas o baterías, también le podía haber puesto, ¿no? Una batería de 24 voltios de camión, y esto lo bajaba a 3 voltios y alimentaba a mi cargador de batería. Lo que hacen, ¿no? Lo que hacen ahí en el carro mismo hay esos estabilizadores de tensión con Zener, que lo que meten entre un Zener o un circuito que estabiliza la tensión, porque también hay circuitos integrados. Entonces, va a mantener la tensión y va a cumplir su función. Entonces, ¿de qué? De entregar una tensión que es lo que pide el cargador de batería, para que se cargue la batería pues, de su celular. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es algo que quiero pues alimentar, ¿no? Con 3 voltios y que esa la alimentación me sirva para algo. En este caso, que es un celular, me va a servir para que se cargue la batería de mi celular y yo pueda usarlo. Pues, después ya llevarlo a cualquier parte y tenerlo cargado en mi celular. Pero también puede ser que sea pues un equipo de audio, un radio que tengo y que funciona a pilas, que mejor dicho, atención continua. Entonces vamos a suponer que ese necesita 0.5 amperios para que funcione, menos que el celular para cargar la batería del celular. Ya, pero no hay problema, ¿no? Entonces, si este iodo Zener entrega acá entrega 1 amperio para un celular y trabaja normalmente, para medio amperio trabajará mejor, pues. Le está pidiendo poca corriente, no va a sufrir porque su potencia está para que soporte hasta 1 amperio, o puede ser más, hasta donde yo lo he diseñado, ¿no?
Bueno, otra carga podría ser no solamente un equipo de audio, podría ser un equipo de video, ¿no? Se puede decir un televisor que funciona a batería para esto. Entonces quiero que también sea mi carga acá para este mismo que me está entregando, que funciona a 3 voltios, se puede decir, ese equipo de video, ese televisor, ¿no? Entonces, que tenga pues los 3 voltios, ya sé que acá le va a dar 3 voltios, pero eso sí me pide 2 amperios ese televisor. Ah, ya entonces, si este está diseñado para que me entregue 2 amperios, perfecto, va a funcionar también el televisor, ¿no? Va a funcionar. Y así puede haber una serie de cargas y cada uno tiene su particularidad de pedir una cantidad de corriente. Si yo no le doy la corriente, por ejemplo, yo solamente diseño de 0.5 amperios a 1 amperio, entonces, y me pide para ese caso particular, para poner un televisor 2 amperios y solamente lo he diseñado de 0.5 amperios a 1 amperio, simplemente no funciona se puede decir, el televisor. Pues no va a funcionar porque esta fuente no está para darle esa cantidad de corriente. Simplemente no trabajas, se chupa, como dicen, hoy se ha chupado, no sé, en el laboratorio de física, ya. Entonces, eso es lo que va a suceder. Pero si yo lo diseño para que entregue 2 amperios, va a funcionar tranquilamente los tres se puede decir, equipo, ¿no? O las 3 cargas, ya hablemos, ya saben qué cosa es carga. Carga es algo que va a funcionar, puede ser un motor también, ¿no? Que necesita 3 voltios de corriente continua para que trabaje el motor y estable, ya, entonces, para que su velocidad sea constante, a la misma velocidad, no varíe. Entonces ya está, lo he diseñado para que pueda trabajar ese motorcito. Entonces también carga será el motorcito. Entonces todo lo que ustedes van a usar para que puedan hacerlo funcionar se llama carga. Bueno, a consecuencia de lo que acabo de explicar, ustedes van a saber de que va a haber una corriente máxima y una corriente mínima en la carga. ¿Cuál será la máxima corriente que requieren ustedes para que funcione la carga que ustedes quieren ponerle ahí a la salida, acá RL? Mi celular funciona, mi radio funciona, mi televisor funciona. Listo, ese es lo principal que quiero. Y su corriente ya sé cuánto es. Ah, ya, pues entonces la corriente, a ver, primero hallaré cuál es la máxima corriente que debe entregarme esto. 2 amperios. Ah, ya, entonces 2 amperios será la máxima. Acá le he puesto máxima. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál será la mínima? Ah, ¿cuál es la corriente mínima? Ah, este es mi equipo de audio, pues, 0.5. Entonces ya tengo el margen máximo y el margen mínimo. ¿Pero eso de qué depende? Depende de la carga, físicamente, ya saben qué cosa es carga, a lo que para quién están diseñando para que trabaje. Ya. Si eso me han entendido, no hay ningún problema. Ahora, si acá hay una corriente máxima y acá hay una corriente mínima, se supone que esta corriente va a variar. Va a haber una corriente máxima, va a haber una corriente mínima. Pero lo cierto es que esta corriente que está moviendo acá, que lo estoy poniendo acá en esta parte, esta corriente I, su RI, la corriente que pasa por la resistencia RI, se divide en 2 corrientes. Como esta entra, por acá sale y por la otra sale. Entonces va a haber una corriente Zener más una corriente en la carga. Entonces, I, su RI, esta corriente es la suma de IL más, ¿no? IL más IZ. Listo. Ya tiene, ¿no? Ahí está, IR, ahí está más elaborado. Vamos a regresarlo a su original. Ya. Y ya está, ahora sí. IR, ¿no? IR su I es la suma de IR, es la corriente de Zener más la corriente de la carga. Listo, ya lo he reemplazado acá. Esto de acá es constante, no ha variado. Esto de acá tampoco lo he hecho que varíe porque he dicho que 10 voltios es constante. No estoy tomando todavía que este es máximo, este es mínimo. Recién lo voy a hacer acá abajo. Entonces estoy tomando así como si no variara esto, no sería estable.
O que si la compañía eléctrica me estaría dando una tensión de 220 constante, entonces acá sí va a ser constante, pues. ¿Se dan cuenta? Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Entonces ya a consecuencia de esto aparece pues una corriente L máximo y aparecerá una corriente. Si cuando este es máximo, la corriente IZ es mínimo para que se compense. Y si acá IL es mínimo, la corriente acá debe ser máximo, la de centro. Mejor dicho, nunca los dos son máximo, máximo, ni mínimo, ni mínimo, ni mínimo. Siempre si este es máximo, este es mínimo. Y si este es mínimo, este es máximo, para que se compense. Ahora le diría, ¿por qué mejor no pone acá I y lo divide acá R sub I y explica, controlamos la corriente? ¿Por qué R de I tiene que ser igual y constante? ¿Por qué? Porque ese señor, el R sub I, disculpen la expresión, porque a veces hago analogías, como digo, que sale en el lugar, pero con la intención que entiendan, ¿no? Entonces, este R sub I, saben ustedes que va siempre pegado, soldado en el impreso. Entonces, esto tiene que ser, pues, ya de un valor estable, no va a variar con el tiempo, para que varíe la corriente acá. Entonces, a mí lo que me conviene, en este caso particular, es que esto sea constante, la resistencia, y más bien el R sub I puede variar, ¿no? Para que varíe la tensión acá, pues. ¿No? La tensión y dependiendo de la corriente que entra. Más corriente, más tensión, menos corriente, menos tensión. Entonces, ya eso sí me convendría porque la corriente localmente siempre va a pasar por dentro del circuito. Eso no va a dejar de ser. La tensión también va a ser diferente durante todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo no necesito, pues, meter la mano en el impreso. Solamente metería la mano en el impreso cuando RI no sería constante, variaría, ¿no? Con el tiempo. Entonces yo tendría que cambiar una resistencia, poner otra, cambiar otra resistencia, poner otra, y eso quién hace, pues nadie hace eso, ¿no? Porque ya está fijado, está sellado ya prácticamente en el impreso, ¿no? Y ahora que ya vienen los circuitos integrados, ya está sellado incluso en los circuitos integrados. ¿Cómo van a cambiar la resistencia del circuito integrado? Si es una roca, tendrían que romperlo, ¿no? Ni así, como después lo uno. Entonces es algo imposible, no es posible. Bueno, no sé si hasta ahí se ha entendido ya, ¿no? No sé si habrá una idea. Ahora voy a emplear ya esta parte del circuito, ya la fórmula general que sale para este caso, ¿no? Decirle lo siguiente. Mire, como yo tengo acá dos tensiones, una mínima y una máxima, yo voy a suponer que estoy en el peor de los casos. Está ingresando la tensión mínima. Si está ingresando la tensión mínima, ¿no? Este de acá, el B sub S mínimo, con esta tensión mínima que ingresa, ¿qué debe funcionar? Debería funcionar mi carga, pues, ¿no? Todo esto debería funcionar. Mi celular, mi equipo de audio, mi equipo de video, deberían funcionar, porque para eso es diseñado. Entonces, si está entrando la mínima tensión de entrada, por lo menos, ¿no? Mínimamente tiene que, con esa tensión de entrada mínima, debería, ¿qué cosa funcionar? El que me pide mayor cantidad de corriente. ¿Quién es el que pide mayor cantidad de corriente? Mi equipo de video, mi televisor, que me pide 2 amperios. Ah, y ya, entonces ahí tengo que escoger la corriente máxima de carga. Con el mínimo debe funcionar mi corriente de carga máxima que me está pidiendo. Si con el mínimo entrega la corriente máxima, ¿no? La corriente máxima que me pide mi carga, en este caso 2 amperios, sería la máxima. Para los casos que me van a pedir menos corriente, de sobra, pues van a funcionar. ¿Por qué? Porque con la mínima me está dando hasta la máxima corriente. O sea, funciona mi equipo de video. Y si le pongo el celular, también funcionará. Si le pongo mi equipo de audio, también funcionará. Porque son menos la corriente. Si con la mínima está entregando 2 amperios. Con los demás que le piden menos, le sobra, pues le entregará.
no va a tener ningún problema. El problema es que si yo lo diseño de 0,5 a 1 amperio nada más. Coloco esta carga y como eso está diseñado solamente para que entregue corriente desde 0,5 hasta 1 amperio, ya no va a funcionar pues, el equipo de video, ¿no? Mi televisor ya no funciona, que debería trabajar la batería. Entonces, esa es la idea, jóvenes, esa es mejor dicho, la base fundamental de lo que ya acabo de explicar. Ahora simplemente ponemos la ecuación, esa misma ecuación, ya saben que esto se mantiene, BS menos B sub Z, esta BS menos B sub Z, y la corriente nada más lo voy a reemplazar por su equivalente, que corriente que entra es igual a la corriente que sale, IC más IL es IR, ¿no? Entonces, IC más IL, ¿no? IZ más IL es la corriente que sale, que es igual a la que está entrando. Entonces lo reemplazo. Ahora con esta fórmula, digo, de entrada, B sub S es la tensión mínima, ese sí es constante, 3 voltios, ¿no? Y abajo, con la mínima, ¿qué cosa debe funcionar? El equipo que quiere la mayor corriente, entonces pasará a la mayor corriente, L máximo. Si ese es L máximo, ese es el mínimo. Nunca he dicho que los dos pueden ser máximo, máximo, ni mínimo, mínimo. Si es el máximo, es el mínimo. Lo mismo hago para el otro caso, ya cuando ingresa la tensión máxima, B sub S máximo. Eso como es la tensión Zener es constante, sigue siendo la misma, menos la tensión Zener, en este caso sería 3 voltios, 3 voltios. ¿No? Ahora, si acá trabajó con el mínimo, me dio la máxima, ahora con la máxima debe darme el mínimo, cambia, al revés, el máximo como mínimo, si este es el mínimo, el otro es el máximo. Y ya tienen esta ecuación, ¿ve? Esto lo van a encontrar en todos los libros y hay problemas con respecto a estos, pero también puede haber problemas que no cumplen esas características, nada, y se analiza como lo que ya les expliqué, cómo trabajan. Y ahí, haciendo ese mismo proceso de estudio, ya lo sacan del problema. Entonces, de repente viene hasta más fácil, ¿no? que aplicar eso. Ya. Para terminar con esta parte, si hay una corriente en el máximo y hay una corriente en el mínimo, porque eso va a depender de lo que consume la carga. Si dentro del máximo pasa el mínimo, si dentro del mínimo pasa el máximo, pero nunca pasan los dos. Vamos a parar, la suma de los dos me va a dar siempre I. Ya. Entonces, esa es la idea. Pero acá vamos a ver, como esto me da, ya tiene su característica de fábrica y todo eso, también me dice que siempre eso yo lo fabrican con esta condición típicamente, ¿no? Que la corriente máxima que soporta un diodo Zener dice es igual al 10% de la corriente mínima que soporta el diodo Zener, es el 10% de la corriente máxima, por decir algo, ¿no? Si fuera 10 la corriente, por 0,1 sería 1, ¿no? 1 amperio. Sería la mínima. Y la máxima sería 10 amperios. Entonces, el 10% de la máxima. O también se puede escribir I Z mínimo es igual a 0,1 por I máximo. El 10% es 0,1. 0,1 por 10 es 1, pues. Igualito me sale que el de arriba. Conclusión, conociendo yo la corriente máxima, con esta formulita que ya se encontró en el laboratorio, que así es la mayoría de los casos, en cuanto a su fabricación, entonces voy a saber cuánto es la corriente mínima, porque es el 10% de la máxima. O al revés, ¿no? Conociendo la corriente mínima, puedo conocer la máxima, dividiendo entre 0,1. Dividir entre 0,1 es multiplicar IC del mínima por 10, y ahí me da la máxima. Entonces, como ven, completamente sencillo, ya fácil. No sé si habrá alguna pregunta, alguna idea. Ya creo que está claro, ya pueden resolver cualquier tipo de problemas, pueden ir a cualquier libro y van a entender perfectamente, ¿no? No les explicará, pero ya saben a qué se refiere todos esos conceptos prácticos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor,
Bueno, entonces, estando bien, no hay ningún problema. Yo lo único, como vuelvo a repetir, es que yo ser un poco así, hablar en otro lenguaje criollo a veces, ¿no? Que estamos acostumbrados en nuestro medio, ¿no? Para poder entender la parte física, ¿no? Porque es importante, porque para saber por qué se toma uno esos criterios, ¿no? No es así a la diabla, no es así a la guerra, como dice, ¿no? Vulgarmente. Tiene sus características, ¿no? De trabajo en cuanto a lo que es el diseño, ¿no? Bueno, así es, joven. Bueno, entonces acá hay un ejemplito que hace lo mismo, ¿no? Ya acá hemos también le han puesto 10 voltios, ¿sabes? En ese caso no hay variación, ¿no? Entonces de ahí sale la corriente, ya pues no sería las de 10 menos 3, es 3 voltios, 10 menos 3 sobre la resistencia 3, tiene la corriente y L es igual a B sub Z sobre RL, pero B sub Z es 3 y RL es 2, 2K, ya tienen la corriente, ya pues cosas de niño, ya no hay que cosa, un ejemplo así, más que ejemplo simplemente es para ver la parte aplicativa, ¿no? Que cosa es máximo, mínimo, porque es en el máximo, porque es en el mínimo, etc. Todo esto es lo que hemos explicado, que es la base. Entonces de ahí ya pues viene que R sub I es igual a, ¿no? A B sub S menos B sub Z, que es 10 menos 3, sobre la corriente, ¿no? La corriente que pasa ahí. ¿Y cuánto vale esa corriente? Nos dice que vale 7 tercios, ¿no? Esta es la corriente seno, pasa 7 tercios. Entonces echa 7 tercios. De ahí ya sale la resistencia RI, que es 3K. Entonces todo está prácticamente es elemental. Bueno, entonces por acá yo creo que ya quiere que tomenle foto porque esto lo van a precisar como trabajo, explicarme todo esto, ¿no? Ya se supone que los problemas anteriores ya me lo han presentado, deben estar ya dominando la parte de física de estado sólido, que es fórmulas, aplicación. Entonces yo creo que por ahí no creo que haya mucho problema. Bueno, acá queda ya un ejemplo último, que es la calcular B sub 0, que es igual a B, dice calcular B sub 0 en función de la función de la sección de entrada, B sub I, ¿no? En el circuito mostrado. Y cuando no le dice nada, se trata de que el diodo es pues ideal. No le está dando pues la corriente mínima ni máxima, es ideal. Acá lo está clavando prácticamente 3 voltios, ¿no? Acá dice que el diodo Zener es 3 voltios. Me dice B sub I o es una variable, pero esa variable no es alterna, no es, es alterna, pero no es una alterna senoidal. Es una señal que varía, pues 1 voltio, 2 voltios, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los valores reales a partir de 0 hasta el infinito. Y también todos los valores reales a partir de 0 hasta menos infinito, ¿no? ¿Me escucho? Todos los números reales. ¿Ya? Valía este acá. No es una señal cuadrada ni una señal senoidal, simplemente es una variación de una recta desde menos infinito a infinito, ¿no? Todos los números reales, para que exista la función. Nada más, esa es de forma general. ¿Y qué es lo que me sale a la salida de sucede? Como ven, simplemente lo que se hace es ya lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Hemos explicado, en este caso, hemos explicado más complejo. Entonces, solamente acá para reforzar la teoría que hemos hecho, pero ya no, la diferencia es que estos son yodos comunes. Ahora lo que estamos explicando es yodo Zener. Pero es la misma cosa. En vez de trabajar en polaridad directa, lo hago trabajar en polaridad inversa. Nada más esa es la única salvedad. Pero el proceso es lo mismo. Y para que vean, les hago recordar nomás, porque ahí esto es un poco más sencillo. Entonces ustedes dicen, miren, tomo este de acá que está acá, yo como está en paralelo, lo puedo poner a este lado, esta resistencia 2K. Ahí está, le he dibujado acá 3K, ahí están los 3K. A ver, ahí están los 3K. Y acá también van los 3K. BI, ahí está los BI. Este 2K lo paso acá, paralelo, pero lo puedo poner adelante, entonces le pongo acá 2K, porque está en paralelo. Y ese lo puedo poner al otro lado y taquean.
La tensión B sub 0 con respecto a tierra, ahí está B sub 0 con respecto a tierra. ¿Y qué hacíamos? Como quiero yo encontrar la tensión B sub 0 en función de B sub I, desde acá de estos dos puntos, desde el punto B sub 0 hasta tierra, que se dio 2N, que es 3 voltios, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? B sub 0 con respecto a B sub I, este B sub 0 que es la tensión del Thevenin, en proporción inversa, ¿no? Thevenin mirando hacia ese punto. Entonces, si fuera un circuito inmenso, todo esto, usando Thevenin, tendré una resistencia Thevenin y tendré una tensión Thevenin. Y eso es lo que se tiene acá. Las dos resistencias, cuando ustedes lo hablen, esas dos resistencias están, es un cortocircuito, la resistencia Thevenin sería 3 paralelo con 2, esta es 3 paralelo con 2. ¿Eso qué significa 3 paralelo con 2? Significa el producto de R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Simplemente que en algunos libros lo ponen así y ya lo estoy escribiendo de esa manera para que se les haga familiar, ¿no? Porque ustedes generalmente lo han visto así como está acá arriba, ¿no? R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Entonces, pues también lo pueden escribir así. ¿Pero qué significa en este caso particular? Significa, pues, ¿no? 3 por 2, 6, ahí está 6. Sobre 3 más 2, 5, ahí está 5. 6 quintos. Ya, la resistencia 3 paralelo con 2 es 6 quintos. Esto parece 5, ¿no? Quiero borrarlo. Ya, este es 2 y acá sería 6. Listo. Bueno, ya tienes representado en este, y la tensión Thevenin, la tensión Thevenin será P2 multiplicado por la corriente que viene acá, ¿no? La tensión Thevenin. Listo. Y como está abierto acá, aquí es igual la corriente, porque corriente sería corriente por 2K. Pero la corriente va a ser igual a B sub I sobre la suma de estas dos resistencias porque están en serie. Para que saber cuánto es la corriente que viene por acá cuando está abierto. Sería B sub I entre 5. ¿No? Ahí está B sub I entre 5. Sería la corriente. Por 2K, ahí está 2K. Por 2 lo estamos multiplicando y esa sería la tensión Thevenin. Ya, elemental, eso no me dice que no saben, pues todo el mundo domina eso. Pues. Ya, entonces ya no hay problema, ya tienen esto ya. Entonces, y eso ya operando sería pues 2 quintos por B sub I sería esto. Y para no estar cargando 2 quintos por B sub I, le pongo Bx acá. Y acá le pongo 6 sobre 5K nada más. Y de ahí a esto de acá ya saben que es la tensión Zener, que es 3 voltios. Siempre y cuando esto va a haber 3 voltios, siempre y cuando, según la gráfica, va a llegar, ¿no? A 3 voltios Zener, porque antes de llegar a 3 voltios, mejor dicho, en el Zener está abierto. Cuando llega a 3 voltios, se hace ya como una fuente, como dice su compañero, una fuente de 3 voltios. Sigue aumentando, más de 3 voltios, el Zener lo mantiene en 3 voltios. Sigue aumentando en 3 voltios, sigue aumentando en 3 voltios. Hasta, lógicamente, el infinito, idealmente. Pero eso se ve, pues, en la práctica no es así, tiene un rango. ¿Quién entrega todas las características de ese rango? El manual. ¿Quién entrega el manual? El fabricante, porque a él le interesa vender sus dispositivos. Tiene que entregar todas sus características, ¿cómo se llaman? Características eléctricas. A eso le llaman eso, en el manual. Bueno, ya teniendo ese circuito así tan chiquito, ya se analiza. Cuando B sub X, cuando ese de B sub X, ¿no? Que yo le llamo a todo esto B sub X, ahí está de B sub X, está todo esto, que es la tensión Thevenin, es menor que ¿qué? Que 0. Si es menor que 0, significa que es negativo. Ahora, eso sí, si para arriba era positivo, ¿para qué no? Ahora para negativo será en sentido opuesto. Menos, a cambiar de polaridad, menos, menor que 0, entonces cambia, es negativo. Y si es negativo, la corriente vendría así en sentido opuesto. Entonces sería negativo, ¿y cómo vendría la corriente? Polarizaría directamente ese yo. Y si polariza directa, si viene la corriente así, si era circuito así, y la corriente lleva el mismo sentido, sentido de la simbología del Zener, que es el mismo, esta expresión directa.
Y como en posición directa esto trabaja como yo, sería un cortocircuito, pues, porque me está diciendo que es ideal, no me han dado el valor que de extensión de codo, etc. Entonces, ¿qué sería? Cero. Entonces acá, miren. Eso es lo que se está indicando acá. Menor que cero. Entonces, y aquí entonces B2 quintos de B es BX. Entonces, ese ya tiene menor que cero. Entonces, acá esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, así que BI es menor que cero cuando es negativo. Cuando es negativo, ¿qué hemos dicho? El circuito es un cortocircuito porque la corriente viene en ese sentido. Ya no viene así como está acá. Eso sería cuando sería menos más acá. Pero acá me dice, es negativo. Pues cambia a menos más. Entonces la corriente vendría así. Y si la corriente viene así, mire, viene así, esto estaría en la misma simbología del diodo, estaría coincidiendo el sentido de la corriente, por lo tanto, por acción directa. Entonces ya saben, por acción directa es un cortocircuito. Entonces estaría acá, mejor dicho, es un alambre, sale acá. Pero como es ideal, ya no hay la sección de codo, es cero, pues el alambre acá hay cero, si no habría sección de codo. Entonces acá se va hasta el infinito, eso es lo que está diciendo. Ese circuito. Y lógicamente aquí ya están viendo que la tensión B sub cero, ¿cuánto sería? Cero. Porque es un alambre y la tensión de cero a este punto, como este es un alambre, va a ser cero. Este es tierra. Entonces ya tienen esa relación. La otra, cuando lo que he llamado, ¿no? B sub X, aquí va a ser igual B sub X, menor que la sección T, mejor dicho, usted en ese caso, ¿no? Menor que la sección T, menor a eso, ¿no? Pero mayor que cero, mayor que cero significa pues que no, va a haber un rango de trabajo. Entonces la tensión, en ese caso particular, ya ven en este caso particular, que está en este caso, sería cero la corriente. Si la corriente es cero, ya no es un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito pasa una corriente grande, por acción directa. Entonces ya sería cero, sería circuito abierto, ¿no? Por eso le pongo acá circuito abierto. En este rango de 0 a menos 3 sería circuito abierto. Y como es circuito abierto, lógicamente ya en este caso particular no va a haber hasta que llegue a los 3 voltios. Cuando llega a los 3 voltios y supera los 3 voltios, ahí sí ya se pone una fuente. Ya no es abierto, sino va a ser una tensión. ¿Qué tensión va a ser? Hemos dicho 3 voltios, hemos dicho tensión sena, va a ser 3 voltios. Ya eso ya no hemos llegado, estamos en este caso nomás. Entonces, bajo este criterio, ya podemos decir entonces que en este rango se puede decir entonces que la tensión, ¿no? Cuando está abierto acá, ¿no? Abierto se abre, lógicamente B sub 0 a qué va a ser igual. Lo que es esto, ¿no? B sub 0 va a ser igual a 2 multiplicado por la corriente que viene por acá. Eso va a ser B sub 0, la tensión que hay acá. Y aquí será igual la tensión acá, la resistencia que tengo 2K por la corriente. Pero la corriente que va a ser igual a B sub I entre 5. Entonces, B sub I entre 5. Eso es lo que está diciendo. Entonces, de ahí ya simplemente voy a emplear este proceso acá. B sub X será 2 quintos de B sub I. B sub X es igual a 2 quintos de B sub I. ¿Ve? Menor que 3, ya le seno es 3, y mayor que 0. Ya. En ese caso hemos dicho, hasta ahí, menor que 3, hemos visto acá menores que 3 acá. Lógicamente, esto de acá va a ser abierto. ¿No? Abierto. No es como en el otro caso, circuito abierto. Circuito cortocircuito, acá es abierto. Y si es abierto, la corriente que viene por acá es 0. La tensión que hay acá es 0. Entonces, ¿cuánto vale B sub 0? Esa tensión más esa tensión. Pero esa tensión de acá es 0, más esa tensión sería B sub 0. Entonces, B sub 0 va a ser 2 BI sub quintos. B sub 0 va a ser 2 BI quintos. Entonces, ya de esa manera calcularon cuánto vale B sub 0. Ahora, esto es como si fuera un porque nos está pidiendo graficar
B sub 0 versus B sub I. Y si ustedes, para no complicarse, podrían decir, lógicamente, para mí esto de acá, puede ser que les digo el y para mí esto de acá sería 2/5, sería la pendiente por el X. Eso ya tendría este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces esa sería la ecuación de una recta, ¿no? Que pasa por el origen. Entonces, el dependiente, esa es la pendiente, ¿sabe? Que en una recta es de acá, tu coeficiente de X es su pendiente. ¿Cuánto es su pendiente? Sería 2/5, ¿no? 2/5 su pendiente. Ya, eso sería su pendiente. ¿De qué? De esta recta. Acá esto debe ser su pendiente 2, acá, quinto. O simplemente lo voy a borrar. Dos quintos. Ya, eso sería ya en ese tramo, ¿no? Que hemos visto ya. Su ecuación de la recta sería 2 igual a 2b quintos. Por último, cuando pasa los 3 voltios, más de los 3 voltios, ¿no? Estaríamos acá, pues, estaríamos acá en esa parte. Continúa acá, ¿no? Más de 3 voltios. Ese sería B sub I. Esto nunca va a variar, siempre lo va a fijar a 3 voltios, porque ya le pone una fuente. Ya no es abierto, sino es una fuente ya. Sigue aumentando, sigue siendo 3 voltios, sigue aumentando 3 voltios, sigue aumentando 3 voltios. Idealmente puede ir hasta el infinito y siempre va a ser 3 voltios. Práctico, eso lo tiene que dar fabricante, o si es un problema, tiene que darle el profesor hasta dónde quieren que trabajen, hasta qué rango. Y le da un margen de rango. Por el resto del circuito ya queda de esta forma. Y acá ya reemplazando Bx con respecto a B sub I, hasta que también ya pueden escribirlo acá que B sub Z es mayor que B sub, digo, ese B sub Z es menor que B sub X. Claro, B sub X debe ser mayor. Pues. Si B sub X, este es mayor, el potencial acá es mayor con respecto a esto, la corriente viene así de mayor a menor. Y por lo tanto va a haber los 3 voltios. Claro, esa tensión tiene que ser capaz de que llegue acá más de 3 voltios, tiene que ser más de eso. Por ejemplo, acá esta fuente fuera todo 2 voltios, nunca va a llegar a 3, entonces esto va a estar abierto. Pero si llega a 10 voltios, esto acá caerá 3 y en el otro lado caerá 7. Si fuera 5, acá caerá 3 y acá caerá 2. Bueno, eso ya es, eso sí existe. Bueno, pero lo cierto es que ya lo hemos visto y podemos dibujar esta es la ecuación de Dios, lo hemos dibujado este acá. Ya, ya tenemos a qué se refiere. Ya tenemos eso. Pero más de 3 voltios, mira, de más de 3 voltios acá, más de 3 voltios. Siempre se va a mantener, ¿qué cosa? Los 3 voltios. Entonces, ya no va a seguir creciendo, mejor dicho, el B sub 0, ¿no? Porque máximo va a llegar a B sub, mejor dicho, voltaje 0, que es 3 voltios, y si aumenta, lógicamente B sub 0 va a seguir siendo 3 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un regulador. El día que deje mejor dicho, el rato que deje de no hacer lo que estamos indicando, ya no es un regulador. Ahora, lógicamente, esto es ideal porque estamos poniendo a todo valor que hay adelante, ¿no? A todos estos valores, acá, a cualquier valor y demás, de B sub I. No, el B sub I es acá 15 medios, ya que sale de acá de la ecuación, que ya está como 15 medios como sale, ¿está? Y eso se va prolongando hasta el infinito nada más, ¿no? Y de esa manera ya han graficado como lo que hemos hecho en el caso anterior. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Ya, entonces, hasta aquí les estoy dejando el trabajo, que hagan de lo que hemos explicado hoy día nomás en la clase. Una hojita, lo presenten bien detalladito, más fíjense en las unidades, esas cosas, ¿no? Y el concepto teórico, nada más. Lo demás ya son circuitos eléctricos, o sea, pues es más fácil para ustedes porque ya han hecho ya en circuitos eléctricos. También hemos hecho ejemplos arriba, más difícil que eso. Ya, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto al problema que estamos explicando? Profesor, para casos no ideales, ¿cómo sería? ¿Cómo? Para casos no ideales. Para casos no ideales ya tendría que reemplazar el valor del Zener, ¿no? Por ejemplo, si el Zener a veces para casos no reales sería pues, vamos a suponer acá que esto sea el Zener, ¿no? Entonces, en el caso no ideal le vamos a suponer que tenemos nuestro circuito acá de la calle, ese acá. Entonces, pero el Zener está yendo acá, ¿no? Pero el Zener va a tener una resistencia pequeña, R del Zener. Es una resistencia. O sea, si acaso no, ya más o menos aproximadamente haría Zener, ¿no? Si no, ya tendrían que ir el otro problema sería en cuestión de usar ya las fórmulas de exponencial, ¿no? Corriente del diodo es igual a la corriente inversa por E, que es la base del logaritmo, elevada la tensión del diodo sobre la tensión inversa ¿no? Mejor dicho, la tensión de Boltzmann por N, ¿no? La tensión de Boltzmann por N, que N viene a ser de 1, 2, que depende del material, ¿no? Menos 1, y ese ya sería usar esa ecuación. Pero en este caso no estamos haciendo eso, ¿no? Además estamos haciendo, hecho más, lo que estoy haciendo es más de circuitos selección, más de especialidad ya. Antes sí hacía varios problemas de eso porque era el dispositivo, nada más. Ahora no, ahora ya hay circuitos electrónicos, entonces tengo que hacer parte de lo que es los circuitos electrónicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aparte de eso, ya. Listo, entonces a ponerse a trabajar, jóvenes, ¿ya? Ya tienen tiempo suficiente y de ahí yo voy a más bien explicarle un poco ya de transistores, ¿ya? Y ya explicando un poco de transistores la teoría, ya eso lo voy a explicar ya para el examen parcial, porque va a venir un problema ya para el examen parcial de transistores. Entonces voy a hacer un poco la teoría y la semana que viene complementamos, hacemos unos problemitas y con eso ya tendríamos ya para tomar el examen parcial. Ahora, no tengan miedo que yo les esté diciendo, vamos a entrar un poco a la teoría de transistores, porque es bonito, es más fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque es más circuitos, ¿no? Porque vamos a trabajar primero con continuo, después ya con alterno. Entonces, se les va a ayudar para que ustedes saquen más o menos su nota en el parcial bien, ¿no? Y sobre todo que están avanzando en los temas, pues. Ya. Después les voy a dejar un trabajito que es más parte de teoría, de lo que hay más en el campo y un poco de matemáticas puntuales con respecto a los diferentes dispositivos que hay en el mercado, ¿no? Hay fotodiodos, hay LEDs, hay diversidades de dispositivos, que, en el caso, por ejemplo, de diodos, que tienen funciones diversas, ¿no? Como sensores, como acopladores. Entonces, ya eso lo dejaré como trabajo porque son cosas ya más fáciles de lo que estamos haciendo, más elemental. Por eso casi no, tampoco en los libros existe mucho, solamente a veces lo pasan de largo, así como acá lo pasamos de largo eso. Porque no es muy, ¿qué le digo? Sofisticado. Es cierto que es sofisticado, pero ya cumple cosas así bien concretas, puntuales completamente, para cierto caso, ¿no? Por ejemplo, si quieren en alarmas, ¿no? Si quieren para edificios inteligentes. Si quieren para Internet de las cosas, Internet de las cosas. No, inteligencia artificial. Entonces, todo, para todo tipo de procesos se puede decir industriales actuales, ¿no? Se puede utilizar. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene este curso? Y eso es para todo su carrera es así de práctica. Imagínense un ingeniero eléctrico que no sepa esta parte.
Y la mayoría a veces no se perfecciona. Es como decir un ingeniero, simplemente va a ser técnico. Por la pura estudió la matemática. Y recuerden que nuestra facultad es la facultad más difícil de toda la ingeniería. No porque es imposible, que somos mejores, no trato mejor dicho, de echarnos flores, etcétera, sino trato con la verdad. Por ejemplo, mecánica, llevan hasta matemática 3 nomás, ustedes llevan hasta métodos numéricos, matemática 5 y métodos numéricos. Imagínate, 1, 2, 3, 4, 5 métodos numéricos. ¿Cuántas matemáticas llevan? Ellos llevan 3 nomás. La mayoría de las facultades, civil, igualito, arquitectura, igualito, mira, igualito. Ustedes llevan esa cantidad, porque todos los diseños, todos los descubrimientos, todas las investigaciones, toda la base de los es pura matemática. Para dibujar un rostro, para hacer una imagen, para una voz, todo es matemática, tratamiento de señales, comparación de señales. Por ejemplo, cuando tú tocas el timbre, hay una cámara, se está enfocando a ti, y él tiene adentro ya la imagen de la persona que debe ingresar. Si coincide, como hacer una comparación de imágenes, se abre la puerta automáticamente. Si no coincide con la comparación de imágenes, la puerta tiene que estar cerrada, no se abre automáticamente. Por X motivo está fallando, aparte tienen su llave y ya pues utilizan su llave. Si es que está fallando su sistema, se puede decir, de seguridad, pero es difícil. Justamente las cosas salen para que sea cómodo, no para que tengan problemas, para que les ayude. Pues. Y como digo, un eléctrico que no sabe, un telecomunicante que no sabe esto, o un electrónico, peor si en electrónicos, sería el colmo, pues, porque ellos sí están obligados incluso a llevar estos cursos. Pero ya, pues, sería un ingeniero pues, que no tiene cabeza. Pues, todos los tableros ahorita de centrales eléctricas, todo es electrónico. Es inteligente. Se para la planta por X motivo. Oye, chama, y ahora no está buscando a un electrónico, pues si yo llevo ese curso. Ya para eso soy eléctrico, llevo ese curso, entonces debería solamente revisar y punto, ya, y sacar el problema. Y parar inmediatamente que la planta siga funcionando, porque si se para la planta, pierden millones la empresa. Imagínense, la siderurgia de Chimbote es más que se pare. Un día, 2 días. Se para el horno y ya no hay producción. ¿Cuántos millones de fierros va a perder al momento que diario sale cantidad de fierro y pierden millones de plata? Y hasta puede quebrar la empresa. Por eso es importante el ingeniero no está por las puras, jóvenes. Por eso los estiman, por eso los quieren, porque ustedes son los que van a sacar de los problemas gravísimos que hay en una empresa. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces los dejo un rato, siguen trabajando. Cualquier cosa me preguntan, porque yo estoy acá en la... ¿qué se puede decir acá en la... se puede decir en internet, pero no estamos en comunicación. ¿Alguna pregunta? Con calma, lo bien hechecito, con calma, no hay apuro. Yo le voy a explicar, ya le explicaré a la hora que corto para que continuar con un poco de lo que es transistor, lo que le estoy diciendo. Ya porque ahorita tienen 1 hora y media para poder entregar el trabajo, ¿no? Pero no van a dejar de escucharme, porque transistor está bien, es importante, vamos a dar la introducción, más o menos, todo qué es lo que hace, qué función cumple, cosa que la otra semana explico todo lo que es continua y hago unos cuantos problemitas y listo, con eso ya están aptos para dar su examen parcial. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, con lo que ustedes me están diciendo que este es ideal, es cierto que es ideal. Ya les dije también al comienzo de clase que acá lo que ustedes van a aprender en la mayoría de los casos
en CEMES lo que vemos es lo que es dispositivos electrónicos, es la parte real. Y la parte ideal es lo que es ya para los cursos de especialidad, para circuitos electrónicos 1, con lo que es parte del curso, ¿no? Ahí todo es ideal. Circuitos electrónicos 2, ideal. Circuitos electrónicos 3, ideal. Circuitos electrónicos 4, ideal. Todo es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque el error es mínimo, no se nota. Lo que les dije yo con un interruptor, cuando uno prende con un interruptor un foco y se prende en milisegundos, no se nota si se prendiera en microsegundos o si se prendiera en nanosegundos. Va a ser instantáneo. Pero si se va a prender dentro de 10 minutos o 15 minutos, me va a incomodar. Pues. Presiono el interruptor y tengo que estar parado para que se prenda el foco 10 minutos. No, pues eso sí ya no es correcto, ¿no? Pero las demás unidades con el tiempo que se prende y he hecho un interruptor bastante lento a comparación, por ejemplo, de nanosegundos a milisegundos, ya que es abismal, pues, ¿no? El tiempo. Pero el ojo humano no detecta eso, pareciera que fuera instantáneo ambos. En ese caso sí, pues por eso que a veces se considera, se puede decir que ideal porque no hay mucho error con la parte real. El error es despreciable. Por lo tanto, ¿para qué tanto se van a matar operando, ¿no? Para que el resultado sea lo mismo. Sin que eso no quiere decir que no lo puedan hacer real, lo pueden hacer real, porque ahorita hay simuladores, programas y todo eso, herramientas que nos ayudan a encontrar los valores exactos. Pero no es necesario. Ahora, si ya tengo las herramientas, lo uso. Pues. Por eso yo siempre he dicho, siempre ustedes tienen que, a donde vayan, siempre usar las herramientas de última generación, porque van a hacer mejor su trabajo, lo van a hacer tan bien, ¿no? Que van a quedar admirados todos los que están a su alrededor. Siempre hay que buscar eso, lo mejor, de lo último que está saliendo hay que comprarse. Y si está en una empresa, hay que decirle al empresario que compre, porque eso le beneficia a ellos. Que el trabajo se haga bien. En otras palabras, diciendo, a ver, miren, a un carpintero que no tiene ni siquiera las herramientas necesarias ni para cortar, está cortando con serrucho, no tiene ni motores, no tiene nada. Todo manual. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer el trabajo? En tiempo nomás de demora, va a ser bastante. ¿No? Segundo, que el trabajo no lo saca pues, con esa precisión que saca la máquina, pues. La máquina, ustedes calculan, lo calibran, le sale pero a la precisión, porque el pulso humano no es igual que de una máquina, pues. Supera. Entonces sale un trabajo de primera con la máquina. Ahora, en pulso no, yo no sé que no vale, sí vale también, pero el tiempo que van a hacerlo, claro, no se notará a veces si será mejor, porque la máquina no mira pues, si es que hay alguna falla por adentro, y como estaba hecho casi a la perfección, no se notan los errores y de repente puede estar camuflar un error y comienza a fallar por ahí, ¿no? En cambio, cuando ustedes lo hacen manual lento, lo están haciendo, ya el error es menos, pues, ¿no? Pero la calidad, el trabajo final, la presentación, la máquina nos va a ganar en ese aspecto. ¿Y quiénes se fijan más? Los clientes, ¿no? En el acabado, que quede bonito, hermoso. Entonces, eso ya se ve pues, en la práctica. Por eso digo, agarren lo último, las herramientas tanto para estudios como para trabajo, lo último. Y ustedes están acostumbrados a eso y eso tienen que seguir haciendo, ¿no? Más bien los ingenieros antiguos, como el que habla, tiene lo antiguo, o sea, se encariña con su carro de 50 años atrás y sigue con su carrito, ¿no? Que se está cayendo y lo tiene, ¿no? Con ese desplaza para acá, para allá. Le agarra cariño, pues, ¿no? Se siente bien. Pero no es lo mismo, pues, agarrar un nuevo carro moderno, rápido, sale cualquiera para ahí, rápido hacer sus cosas.
Entonces, a eso me refiero. Entonces, hay que cambiar, siempre hay que aprender a hacer los cambios. Y los cambios, en el caso de ustedes, ya es común, pues, porque ustedes a diario ven que cada rato va cambiando la tecnología, ¿no? Lo que no sucedía antes, pues antes, después de 10 años, 20 años, cambiaba una cosa, ¿no? Por ejemplo, de televisor de un televisor a negro a color, por lo menos ahora pasó 5 años, 10 años, ¿no? Para que cambien a color, para que llegue la nueva tecnología de televisor a colores. Y cambiarla, no, pues hoy día lo descubren una cosa y en horas ya a la siguiente está saliendo otro modelito ya, con mejores bondades. Bueno, joven, lo dejo entonces chameando. Chamean. No sé si habrá una pregunta, alguna duda. Trabajen, cualquier cosa me preguntan. Recording stopped. En este caso particular, ¿no? Recording in progress. Podemos decir que comenzando con una pequeña historia, ¿no? Comenzaron primero con los tubos, después los dispositivos sólidos y después los circuitos integrados que están en la parte inferior, ¿no? Evidentemente acá eran pero, demasiado extensos se puede decir, el material era muy grande y el mueble también demasiado grande. Imagínense hacer un celular con esto, pues era pues, algo imposible, ¿no? Es como hacer de repente en 1.000 metros cuadrados un celular. ¿Quién va a llevar 1.000 metros cuadrados un celular, ¿no? En el bolsillo? Sería algo muy incómodo, ¿no? Y imposible, por no decirlo. Bueno, acá ya sea con circuitos sólidos, podría haberse hecho con discretos, ¿no? Cuando no había pelos integrados, solamente eran se trabajaban con componentes discretos. Ahí también todavía era un poco bastante extenso, ¿no? Había mucha circuitería, muchos componentes, etcétera, ¿no? Ya cuando llega la tecnología de los circuitos integrados, entonces ahí ya la cosa se ha cambiado, no hay miniatura. Todo lo que era pues, inmenso, se puede decir, eh, la construcción de todo el proceso, se reducía a pesar algo, simplemente 2, 3, 4 componentes con circuitos integrados, ¿no? Ahora incluso es uno solo, casi a veces existe, ¿no? Bastante pequeño, dependiendo de qué proceso se trata. Entonces ya pues ha avanzado enormemente la tecnología y sigue avanzando, ¿no? Entonces ya no hay cableado, ya no hay independencia de sus transistores, todo está integrado ya. Bueno, ese es mirando bajo ese aspecto, ¿no? Después miraban pues acá cómo la tecnología avanzó históricamente, ¿no? Acá ustedes podían ver cuando hacían sus investigaciones, los primeros investigadores con respecto a tener los circuitos integrados, pues eran pues inmensos, ¿no? Mira la cantidad de personas que habían para poder hacer un análisis de todo un circuito, por decirlo, ¿no? Era bastante extenso y así poco a poco fueron reduciendo, ¿no? Después ya tenemos acá, por ejemplo, ya se supone, se mira pues, los pines, las conexiones, de entrada y salida, los componentes a simple vista, ¿no? Y acá también ya pues, se fue reduciendo, se miraba también, pero acá ya la cosa será ya más, se puede decir microscópica casi, ¿no? Y acá ya se tiene que mirarlo con una lupa. Y ahora pues, ya no se mira con una lupa, sino tenían que mirarlo con instrumentos ya más modernos, actuales, ¿no? Entonces, esto cada vez se complicaba la cosa, ¿no? Entonces, se complicaba en el aspecto de poderlo mirarlo así de forma directa. Pero con los instrumentos lo que se mira pues, con claridad todo el proceso con el que se ha venido trabajando la técnica, ¿no?
Bueno, acá solamente hay que entender que los transistores, en nuestra forma un poco ya real, simplemente entender que los transistores no podían trabajar, se puede decir, como los diodos, ¿no? Como cortocircuito y circuito abierto. En estas dos modalidades trabajan también los transistores. Aparte de eso, el transistor trabaja como amplificador. Una señal que ingresa al transistor, vamos a poner señal senoidal, la más sencilla, sale una señal, puede ser amplificada, ¿no? O puede ser del mismo nivel o más pequeño, ¿no? Puede atenuar, pero mantiene la señal. Entonces, esto sería el in y esto sería el out. Entrada y salida, ¿no? Realmente le pongo así porque los libros llevan esta forma de inicial, ¿no? Para cuando quieren explicar ese tipo de proceso. Entonces acá era lineal, ¿no? Le llaman zona lineal. O también en el caso de particular es una zona activa, ¿no? Zona activa. Se miraba la zona activa, ¿no? Lineal o zona activa, pues. Bueno, en este caso sí, ya pues la señal ingresa débil de una antena y sale pero robusta la señal, con mayor potencia para poder ser utilizado. Y utilizar una señal de mayor potencia significa pues que ya le pueden dar utilidad, porque una señal que llega a una antena del orden de los, se puede decir, acá llega a la antena. Vamos a indicar que es la antena, ¿no? Llega pero del orden de los microvoltios, milivoltios, en el mejor de los casos, ¿no? Pero esa señal así que llega a la antena es muy débil. Para poder utilizarlo tienen que aumentar su potencia. Y para eso sirven los transistores, ¿no? Los transistores aumentan la potencia. Ellos trabajan siempre con corriente continua y esa energía de corriente continua les facilita para poder aumentar la potencia al transistor que llega a la antena con esa señal bastante débil, ¿no? Una señal ya robusta puede ser, si fuera audio, podrías pasarlo a un parlante, ¿no? Y esa señal ingresaría acá una señal, ¿no? Y salía pues acá el audio, ¿no? Ya, pero ya podría mover esos émbolos que necesitan regular potencia para hacer ese proceso. Este es un conversor de una señal eléctrica a una señal acústica. Entonces, pero para hacer eso, de frente no pueden hacer en antena, eso tiene que ser amplificado, procesado la señal. Entonces, para eso ya necesita un transistor. El único que amplifica es el transistor. No vayan a decir, por ejemplo, que un transformador amplifica. No, lo que el transformador debe usar que la potencia del primario es igual a la potencia secundaria. ¿Eso qué significa? Que la potencia no se mantiene, tanto en el primario como en el secundario. Si ustedes elevan la tensión, lo que gana en tensión lo pierde en corriente, o al revés, ¿no? Se elevan la corriente y lo que gana en corriente pierde en tensión. En cambio acá no. Acá sí gana y ya no, y a su potencia del primario, con el primario hablando así en ese lenguaje, con respecto al secundario sería pues diferente, ¿no? Entonces ya no, la potencia primaria es diferente a la potencia secundaria. ¿Y eso quién hace? Solamente los transistores, ¿no? Ahora que haya transistores diferentes tecnología, existe, pero tiene que ser transistor. Bueno, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Ya, y entonces, más bien, ya el día de la clase de la semana que viene haremos esta parte, terminaremos y haremos algunos ejemplos y con eso estaríamos ya preparados para dar el examen parcial. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna? Bien, entonces acá puedo explicar solamente la parte operativa un poco, ¿no? Después ya vamos a ver toda la parte también operativa y después la parte ya como les digo, de
de la parte que se ve en este caso particular con respecto a corriente directa. Mejor dicho, vamos a ver la primera para el examen, solamente corriente directa para transistores, ¿no? ¿Y para qué es eso? ¿Por qué corriente directa? Porque ustedes les van a beneficiar porque es puros circuitos. Entonces se les hace más familiar, más fácil. Entonces, por eso es que lo incluyo dentro de los temas y aparte que ya estamos avanzando también los cursos, mejor dicho, los temas del curso, ¿no? Y sobre todo que van a aprender. Entonces, esa parte como es sencilla, entonces siempre los profesores en forma general incluíamos esa parte para el parcial, ¿no? Y yo también lo veo conveniente porque, aparte, como digo, les va a beneficiar a ustedes porque es puros circuitos y eso es lo que más les encanta a ustedes y puedan sacar más o menos su nota. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Ya, joven, entonces ahí nos vamos a quedar. El delegado que no se olvide de mandarme se puede decir, los trabajos para tenerlo ya hecho, ¿no? Por WhatsApp nada más. Todo empaquetado ahí en orden, por favor, como hemos quedado. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Cuídense. Ya saben que todo depende de ustedes para que puedan ser brillantes ingenieros. Hay que practicar nomás y hay que seguir las indicaciones que hacen los profesores, sobre todo de especialidad, ¿no? Que la mayoría de los profesores que ustedes tienen experiencia y van a poder ustedes aprovechar esa experiencia para poder avanzar en los temas. Y el de ser brillante depende de uno, pues hay que estudiar nomás, jóvenes, ¿ya? Bueno, cuídense, un fuerte abrazo y ya nos vemos la otra semana. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pero, profe, cuídense. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Recording stopped.